Hola a todos, voy a grabar este vídeo intentando explicaros las divisiones con decimales y ayudaros así con vuestras tareas. En primer lugar, quiero aclararos y deciros que los números decimales son números como cualquier otro tipo de números, como los números naturales, el 3, el 15, el 25, y para hacer operaciones con ellos, el procedimiento es exactamente el mismo que con los números naturales. No se hace nada distinto. Lo único que tenemos que tener en cuenta es la coma, ¿vale? Y tener mucho cuidado con la coma cuando realicemos las operaciones. Entonces, para comenzar, voy a recordaros cómo dividíamos un número decimal entre un número natural. Esto ya lo vimos en clase, pero os voy a hacer un recordatorio. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los números decimales tienen dos partes, ¿de acuerdo? La parte entera, que es la que está a la izquierda de la coma, parte entera, unidades completas, y la parte decimal, ¿vale? Que es la que está a la derecha de la coma. Entonces, para comenzar a dividir, siempre tengo que empezar por la parte entera, ¿vale? Por la parte entera. Y en la parte entera tengo que buscar un número que sea igual o mayor que el divisor. En todo momento os voy a estar hablando de dividendo, divisor, cociente y resto. Entonces, en la parte entera del dividendo, en la parte entera, vamos a buscar un número que sea igual o mayor que el divisor, ¿de acuerdo? Ese número es el 71. A partir de aquí vamos a buscar un número que multiplicado por 23 me dé 71 o se acerque sin pasarnos. Ese número sería el 3. Si multiplicáis 23 por 3 os va a dar 69, que es el número que más se aproxima sin pasarnos a 71. ¿Vale? Vosotros empezaríais a probar 23 por 1, por 2, por 3, bueno, hasta encontrar el número más próximo al 71. A continuación restaríamos, del 9 al 11 van 2, me llevo 1, 6 y 1, 7, al 7, 0. Bien, la resta la pongo porque sé que la mayoría os sentís más seguros con la resta, pero si la queréis omitir, es decir, no queréis poner la resta y queréis directamente hacer la división sin la resta, podéis hacerlo, ¿de acuerdo? Siguiente paso, como en cualquier división, sería bajar la cifra siguiente, que en este caso es el 7. ¿De acuerdo? Y buscamos un número que multiplicado por 23 me dé 27 o se acerque sin pasarnos. Ese número es el 1. 23 por 1 son 23. Y restamos. Del 3 al 7 van 4 y del 2 al 2 van 0. Siguiente paso. Sería bajar la cifra siguiente. Y es aquí cuando tenemos que estar atentos. Como vamos a bajar la primera cifra decimal, que es la que está a la derecha de la coma, ¿de acuerdo? Al bajar la cifra de las décimas, justo en este momento, y no antes y tampoco después, justo en este momento, cuando bajemos la primera cifra decimal, en este caso el 6, es cuando no debemos olvidar colocar la coma en el cociente. Ni antes ni después, justo en el momento en el que bajamos la primera cifra decimal, ¿de acuerdo? En ese momento colocamos la coma y continuamos la división. Tenemos ahora que dividir 46 entre 23. Un número que multiplicado por 23 me dé 46 o se acerque es el 2. 23 por 2, 46. Restamos 0, 0. Bajamos la cifra siguiente. Como no hay más cifras para bajar, cerramos la división. ¿De acuerdo? Bien, os voy a poner otro ejemplo. Ahora vamos a dividir 4,767 entre 7. ¿Qué ocurre aquí? Que muchos ya os vais a encontrar con una dificultad. Como he dicho que en la parte entera hay que buscar un número en la parte entera que sea mayor o igual que el divisor, en la parte entera del dividendo tengo que buscar un número que sea igual o mayor que el divisor, vais a ver que no lo vais a encontrar, que lo único que tenéis es el 4, ¿vale?
no vais a encontrar un número que sea igual o mayor a 7 en la parte entera. Pues nada, no nos queda otro remedio que coger el 4. Cogemos el 4. Pero esto no debe suponer ningún obstáculo ni ningún problema. Vamos a repartir 4 entre 7. Es decir, como si tuviéramos 4 caramelos para repartir entre 7 niños. ¿Qué va a ocurrir? Que como la división es un reparto en partes iguales, no puedo hacerlo. Pues nada, ya sabéis, cuando no puedo, 0 al cociente. ¿Vale? No puedo repartir 4 entre 7, así que pondré un 0 en el cociente. Y procedo. 7 por 0, 0. Y resto. ¿Vale? Y ahora, a continuación, bajo la cifra siguiente. Y justo en este momento, como aquí está la coma y bajo la primera cifra decimal, la cifra de las décimas, es el momento en el que tengo que poner la coma en el cociente. Y ya continúo la división. 47 dividido entre 7. Busco un número que multiplicado por 7, en la tabla del 7, me dé 47, os acerque sin pasarnos. Ese número es el 6. 7 por 6, 42. Resto. Del 2 al 7 van 5, del 4 al 4 van 0. Y siguiente paso sería bajar la cifra siguiente, es decir, el 6. Y continúo dividiendo 56 entre 7 a 8. 8 por 7 son 56. Que si resto, me va a quedar 0. Siguiente paso. Bajo la cifra siguiente, el 7. Y divido 7 entre 7 a 1. 7 por 1 es 7. Voy a restar y el resultado o el resto va a ser 0. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver ahora cómo podemos dividir un número natural entre un número decimal. ¿Vale? Un número natural entre un número decimal. Si os fijáis, primero hemos dividido un número decimal entre un número natural. Decimal entre natural. Ahora es una división de un número natural entre un número decimal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que como habéis visto en los casos anteriores, cuando yo tenía la coma en el dividendo, no tenía ningún problema. Yo hacía la división de manera normal, como cualquier otra, y cuando bajaba la primera cifra decimal en el dividendo, ponía la coma en el cociente. Pero ahora la coma la tengo en el divisor. Y aquí sí que supone un problema que vamos a resolver de forma muy sencilla. No puedo realizar divisiones cuando la coma está en el divisor. Esto no lo puedo hacer. Antes de proceder a la división, tengo que eliminar la coma. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer es buscar una nueva división que no tenga coma en el divisor. ¿Vale? Le voy a quitar la coma. Pero no puedo dejarla tal cual. Si yo le he quitado la coma, en el dividendo tengo que añadir tantos ceros como cifras decimales tenía el divisor de la división original. Es decir, si esta división tenía una cifra decimal, como se la he quitado la coma al dividendo, le tengo que dar un 0. ¿Vale? Es decir, voy a quitar la coma y voy a poner tantos ceros como cifras decimales tenía el divisor. Como el divisor tenía una cifra decimal, voy a colocar un 0 en el dividendo. Si el divisor tuviera dos cifras decimales, ¿vale? Es decir, después de la coma hubiera dos cifras decimales, colocaría dos ceros. Si hubiera tres cifras decimales, colocaría tres ceros en el dividendo. Y así sucesivamente. Como hemos dicho, como solo tiene una cifra decimal, pues pongo un 0. Quito la coma y pongo un 0. Realmente lo que hemos hecho es buscar una división equivalente. ¿Cómo? Multiplicando por 10 para quitar la coma. ¿De acuerdo? Si yo multiplico por 10, la coma se elimina. Y aquí también habríamos multiplicado por 10.
hemos multiplicado dividendo y divisor por 10, obteniendo una división equivalente que va a tener el mismo resultado, ¿vale? Multiplico por 10, multiplico por 10. Le he quitado la coma y al multiplicar por 10 he añadido un 0. Así que ahora me queda 420 entre 15. Y la voy a resolver pues como cualquier otra división. Busco en el dividendo un número mayor que el divisor y divido 42 entre 15 a 2. 15 por 2, 30. Y resto. Del 0 al 2, 2. Y del 3 al 4, 1. Siguiente paso. Bajo la cifra siguiente. 120 dividido entre 15. Busco un número que multiplicado por 15 me dé 120 se aproxime. Si lo hacéis ese número es el 8. Al multiplicar 15 por 8 os va a dar 120. Vamos a restar 0, 0 y 0. Vamos a bajar la cifra siguiente. ¿No hay más cifras para bajar? Cierro la división. ¿Vale? Y así habríamos terminado. Os pongo otro ejemplo. En la siguiente, fijaros, tenemos igual un dividendo, que es un número natural, entre un divisor, que es un número decimal. Como os he dicho, cuando la coma está en el divisor, no puedo hacer esta división. Tengo que hacer un cambio antes. ¿Cuál es ese cambio? Pues voy a quitar la coma del divisor, de tal manera que me va a quedar 34, y en el dividendo le voy a añadir, ¿cuántos ceros? A ver, ¿cuántos ceros? 2, que son las cifras decimales que hay en el divisor. Hay 2 cifras decimales, por lo tanto, al dividendo le tengo que añadir 2 ceros. De esta manera nos ha quedado una división de 2 números naturales, 8.500 entre 34. Lo mismo que en el caso anterior, realmente que he hecho, buscar una división equivalente multiplicando por 100 tanto el dividendo como el divisor. Si yo multiplico por 100 el divisor, la coma se va a desplazar 2 lugares y me va a quedar 34. Si yo multiplico 85 por 100, me va a quedar 8.500. Haríamos la división como cualquier otra. 85 entre 34, a 2. Si hacéis 34 por 2, os va a dar 68. Que al restar, del 8 al 5 os va a dar 7, me llevo 1, 7 al 8, 1. Siguiente paso, bajo la cifra siguiente, perdón, el 0, vaya por Dios. 170 dividido entre 34, pues a 5. Si multiplicáis 34 por 5, os va a dar 170. ¿De acuerdo? Restamos 0, 0 y 0. Siguiente paso, bajo la cifra siguiente y divido. Repito, bajo la cifra siguiente y divido. Siempre que bajo cifra tengo que dividir. Como he bajado cifra tengo que repartir. En este caso no puedo repartir, pues 0 al cociente y bajo la cifra siguiente. Como no hay más cifras para bajar, cierro la división y ya he terminado. No olvidéis de que cuando bajéis una cifra, siempre que bajéis cifra tenéis que dividir. Si no podéis, pues ya sabéis, 0 al cociente y bajo la cifra siguiente. Como en este caso no hay más cifras para bajar, cierro la división. Bien. Vamos al siguiente tipo de divisiones, que serían las divisiones con dividendo decimal y divisor decimal. Vamos a dividir un número decimal entre otro número decimal. Como os he dicho en los casos anteriores, si yo tengo coma en el dividendo, no me tiene que dar miedo enfrentarme a ello. Ya sabéis que simplemente consiste en hacer la división como otra cualquiera y justo en el momento de bajar la cifra de las décimas coloco la coma en el cociente. Pero tengo problemas cuando me encuentro con comas en el divisor. Por lo tanto, siempre que tenga comas en el divisor, como ya os he dicho, tenemos que hacer un pequeño cambio y tenemos que eliminarla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como lo hemos hecho en las divisiones anteriores, ¿de acuerdo? Vamos a buscar una nueva división sin coma en el divisor. Bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a buscar divisiones equivalentes, multiplicando por la unidad seguida de tantos ceros
como cifras decimales tiene el divisor. El divisor tiene una cifra decimal y dos cifras decimales. Así que yo tengo que multiplicar por 100. Dos ceros, ¿vale? Como son dos cifras decimales, por dos ceros. Si fueran tres cifras decimales, pues sería por 1000. ¿De acuerdo? De esta manera voy a quitar la coma. Si yo hago 0,23 por 100, me va a quedar 23. Pero como el divisor lo he multiplicado por 100, con el dividendo tengo que hacer lo mismo. Tengo que multiplicarlo también por 100. Por 100. Y de esta manera me va a quedar 851. He eliminado la coma del divisor y también se me ha eliminado la coma del dividendo. Y vamos a hacer la división de forma normal, como cualquier otra. 85 entre 23. Si multiplicáis o busquáis un número que multiplicado por 23 me dé 85 se acerque, ese número es el 3. 23 por 3 son 69. Vamos a restar 6. Vale, restado. Siguiente paso, bajo la cifra siguiente y busco un número que multiplicado por 23 me dé 161 o se acerque. Ese número es el 7. 7 por 3, 21, me llevo 2, 7 por 2, 14 y 2, 16. Hago la resta. 0, 0 y 0. Bajo la cifra siguiente, no hay más, cierro la división. Otro ejemplo de este tipo de divisiones. Son todas iguales. Como me encuentro que el divisor tiene coma, ya tengo que quitársela, tengo que hacer un cambio. ¿Cómo lo hago? Pues igual que antes. Como tiene dos cifras decimales, 1 y 2, como tiene dos cifras decimales, tengo que multiplicar ¿por cuánto? Efectivamente, por 100. ¿Vale? Dos cifras decimales, pues la unidad seguida de dos ceros. De esta manera me va a quedar un divisor sin comas. Y como el divisor lo he multiplicado por 100, el dividendo también tengo que hacer lo propio, multiplicarlo también por 100. Para que la división nueva sea la misma, sea equivalente. ¿De acuerdo? Y obtenga el mismo resultado. Y aquí al multiplicar por 100, el resultado va a ser 1470. Si multiplicáis por 100, ¿qué va a ocurrir? Que tenéis que desplazar la coma hacia la derecha 2 lugares. 1. Y como no hay más posiciones, añado un 0, 2. ¿Vale? La coma la teníamos aquí. Como no hay dos posiciones, dos cifras, la completo con un 0. ¿Vale? Tenía aquí la coma, una posición y dos posiciones. Esta posición la completo con un 0. ¿De acuerdo? Y realizo la división. Busco un número mayor en el dividendo que sea mayor que 245 igual. En el dividendo lo busco. Y busco ahora un número que multiplicado por 245 me dé 1470 o se aproxime sin pasarnos. Ese número es el 6. ¿Vale? Si hacéis 245 por 6, os va a dar 6 por 5, 30, 24, 27, exactamente 1470. Vais a restar y vais a cerrar la división porque no hay más cifras para bajar. ¿Vale? Ya tenemos hecho otra división. Otra de este estilo, porque son probablemente las que más dudas os susciten y he decidido poner algún ejemplo más para que veáis que se hacen todas de la misma manera. En este caso nos volvemos a encontrar con coma en el divisor. Entonces, como tengo tres cifras decimales, para eliminar la coma voy a multiplicar por 1000. 1, 2 y 3, 3 ceros. Lo mismo que 1, 2, 3, que cifras decimales. De esta forma obtengo un divisor sin decimales. Como he multiplicado por 1000, el dividendo también lo tengo que multiplicar por 1000. Y si yo multiplico 28,7 por 1000, voy a obtener un total de 28.700. ¿Vale? ¿Qué hemos hecho? Desplazar la coma.
Esto es recordatorio de cuarto. Hay que multiplicar por 1000. Cuando multiplico por 1000 desplazo la coma 3 lugares. Si la coma la tenía aquí, tengo que moverla hacia la derecha 3 lugares, ¿vale? Como me faltan posiciones para desplazar la coma, esas posiciones las completo con ceros. Y ahora realizo la división. Vamos a buscar un número mayor que 35 y ese número es el 287. Busco un número que multiplicado por 35 me dé 287, se aproxime sin pasarnos, ¿vale? Vamos a probar por 8, 8 por 5 son 40, me llevo 4, 8 por 3, 24 y 4, 28, y restamos. 0, 0. Siguiente paso, bajo la cifra siguiente, que es el 0. Busco un número que multiplicado por 35 me dé 70. Ese número es el 2. Restamos. Bajo la cifra siguiente y divido. Si bajo cifra hay que dividir. Bajo la cifra siguiente y reparto. No puedo, pues 0 al cociente y bajo la cifra siguiente. Como no hay más cifras para bajar, cierro la división. Bien, y con esto habríamos terminado las divisiones, los tipos de divisiones con los que nos podemos encontrar. A continuación, os voy a explicar la última parte del tema, que está relacionado con la aproximación de cocientes con cifras decimales. Entonces, ¿qué ocurre? Que hasta ahora nosotros sabíamos dividir sin ningún problema 4 entre 3. Decíamos, toca 1 y si restamos, sobra 1. Bien, ¿qué ocurre ahora? Que yo puedo sacar decimales, ¿vale? Puedo sacar decimales en el cociente. ¿Cómo? Muy fácil. Vamos a continuar la división de la siguiente manera. Colocaríamos una coma en el cociente, ¿vale? Y bajaríamos un 0. Bajaríamos un 0. ¿Por qué bajaríamos un 0? Porque 4, el dividendo 4, es lo mismo que si yo le pongo una coma y le añado un 0. No cambia, sigue siendo la misma cantidad, ¿vale? Esto es como decir que 4 euros es lo mismo que 4 euros, ¿vale? Es lo mismo, ¿vale? Si yo pongo una coma y añado ceros, el número sigue siendo el mismo, la cantidad es la misma, no varía. Entonces, lo único que he hecho para poder añadir una coma en el cociente y añadir una cifra decimal es añadir un 0, la coma un 0, bajarlo y continuar con la división. 10 dividido entre 3 a 3. 3 por 3, 9. Resto 1. Cierro la división. Ya he aproximado el cociente con una cifra decimal. Si quisiera otra cifra decimal, lo único que tendría que hacer es volver a bajar otro 0. Pondría otro 0 y bajaría otro 0 y continuaría dividiendo. ¿De acuerdo? Bien, como esta aproximación es con cociente a una cifra decimal, lo dejamos así. ¿Qué ocurre cuando tenemos que hacer el cociente o aproximar el cociente a dos cifras decimales? Aproximación del cociente con dos cifras decimales. Pues se hace exactamente igual. Comienzo la división, busco un número mayor que el divisor, que en este caso es 13, multiplico o busco un número que multiplicado por 4 se aproxime a 13 o me dé 13. Y como tengo que sacar cifras decimales, en este caso tengo que sacar 2, pues voy a poner una coma y voy a bajar un 0. Voy a bajar un 0. ¿Por qué bajo un 0? Porque realmente aquí, aunque no lo veamos, nos podemos imaginar, y si os sentís más seguro lo podéis escribir, una coma y un 0, ¿vale? Bajo este 0 y sigo dividiendo 10 entre 4 a 2. 4 por 2 son 8, resto 2.
Como quiero otra cifra decimal, ¿qué tengo que hacer? Bajar otro 0 y divido 20 entre 4 a 5. 5 por 4, 20. Al 20, 0. Cierro la división. He sacado la segunda cifra decimal y además he conseguido que el resto me quede 0. ¿Vale? No siempre el resto tiene por qué quedar 0, ya lo sabéis. Puede quedar 0, división exacta, puede quedar diferente a 0, división entera o inexacta. ¿Vale? Y por último, ¿cómo saco las tres cifras decimales? Pues exactamente de la misma manera. ¿Vale? Exactamente de la misma manera. Voy a buscar un número en el dividendo que sea mayor que el divisor, ese número es 17, voy a hacer en la tabla del 6 un número que multiplicado por 6 me dé 17, os aproxime sin pasarnos, ¿vale? 12, de resto 5, y voy a bajar un 0 y voy a poner la coma. Voy a bajar un 0, divido 50 entre 6 a 8, que son 48, resto, me quedan 2. Como quiero otra cifra decimal, bajo otro 0, ¿vale? Y divido 20 entre 6 a 3. 6 por 3, 18. Vuelvo a restar 2. Y como quiero otra cifra decimal, bajo otro 0. Sigo bajando ceros. 20 entre 6, otra vez a 3. 18. De resto 2. Como ya tengo las tres cifras decimales, cierro la división. Bien, espero que os haya servido. Os podéis poner el vídeo cuantas veces queráis, cuando tengáis una duda, para repasar, o si no recordáis cómo se realiza algún tipo de división. Y nada, mucho ánimo. Y ahora os voy a intentar aclarar o dar alguna estrategia para resolver problemas con decimales, que como os he dicho, los números decimales no son diferentes a el resto de números. Entonces, mirad, yo he puesto aquí un problema en el cual dice que Luis compra 5,75 kilogramos de fresas a 1,65 euros el kilogramo. ¿Cuánto paga por su compra? Pues nada, chicos, muchas veces cuando os encontráis con estos números decimales os quedáis bloqueados y no sabéis qué hacer. Pues una estrategia o un truco que yo os recomiendo es hacer lo siguiente. Vamos a plantear el problema con números naturales, ¿vale? Como cualquier otro problema de números naturales. Y en lugar de utilizar datos decimales, vamos a utilizar datos con números naturales. En este caso he cambiado el problema simplemente cambiando las cantidades. Luis compra 5 kilogramos de fresa a 2 euros el kilogramo. ¿Cuánto paga por su compra? Pues fijaros, si cada kilogramo cuesta 2 euros, ha comprado 5 kilogramos, 1, 2, 3, 4 y 5, cada kilogramo tiene un costo de 2 euros, pues habrá que sumar 2 más 2 más 2 más 2 más 2 5 veces. ¿Qué operación es esa? Pues ya lo sabéis, 2 por 5, 10, o 5 por 2, como más os guste. Solución, Luis paga 10 euros por su compra. Si en este problema, con números naturales, la operación que empleáis es la multiplicación, en el problema original, en el que aparecían los datos con números decimales, la operación es exactamente la misma. Tengo que multiplicar también, es lo mismo. Son números, ¿vale? Los números decimales son números, igual que cualquier otro número. Por lo tanto, si con los naturales yo tengo que multiplicar para resolver el problema, tengo que multiplicar, como os he enseñado y os he mostrado en este problema, con los números decimales, la operación que empleo es exactamente la misma. La misma, ¿vale? Es exactamente la misma. Así que, si os encontráis con dudas en un problema y no sabéis muy bien qué hacer con los datos,
planteároslo con números sencillos, con números naturales, y lo resolvéis. ¿Vale? Lo resolvéis con números naturales. Y cuando lo tengáis resuelto con números naturales, pues hacéis lo mismo, pero con los números decimales. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí ya lo he resuelto, como veis, me ha dado un total de 9,4875, pero como estamos hablando de euros, lo aproximamos a los céntimos, lo aproximamos a las centésimas, de tal manera que aproximadamente pagaríamos 9,49 euros, es decir, 9 euros y medio, ¿vale? Aproximadamente 9,49 euros. Bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya servido de ayuda, mucho ánimo y espero veros pronto. Cuidaros.